¿El Señor es bueno? ¿El Señor es bueno? ¿El Señor es bueno? Todo el tiempo es bueno. Y si yo tengo algo bueno, tengo que compartirlo. Bueno, muy bien. Pedimos que el Señor sea quien nos guíe, el Espíritu Santo quien nos hable. Cuando venimos a la iglesia no es porque estamos todos serios y hemos venido de defunción. Venimos porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Y venimos a regocijarnos, venimos a recibir. No es porque me han traído aquí y tengo que estar sentado como 2 horas y luego me voy a hacer lo que quiero, sino comienza a gozarte en el Señor. A lo mejor a alguno esto le pega, pero bueno. Piensa, has venido para gozarte en lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Amén. Muy bien. Hoy quiero hablar de los riesgos que bendicen, ¿no? De los riesgos que nos bendicen. No sé dónde va tu mente con esto, pero hay algo importante. Nuestro lema para este año es crecer, avanzar y sembrar. ¿Se recuerdan? Crecer, avanzar y sembrar. Sembramos para que otros puedan ser bendecidos y para que otros puedan recibir, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros hemos hecho. Y cuando nosotros nos vamos a la palabra, encontramos que en el libro de los Hechos, esta gente que siguió al Señor Jesucristo, es una gente que creció, que avanzó y que sembró. Porque nosotros tenemos hoy aquellas cosas que ellos sembraron para nuestras vidas. Entonces nosotros entendemos que el primer punto que necesito en mi vida es vivir como la iglesia del libro de los Hechos. Que no es simplemente un libro prehistórico, aburrido, sino que es un libro el cual nosotros tenemos que vivir. O este modelo de Dios, ¿será realmente esto el modelo de Dios para el 2022? ¿Qué sabía Dios? En ese tiempo Jesús vivió, pero hoy en el 2022 las cosas son diferentes. ¿Este es el modelo que el Señor Jesús dejó como iglesia? ¿Qué piensas? ¿O caducó? ¿Tenía como una fecha de caducidad? ¿Qué piensas? ¿Sí? Su palabra no pasará, dice aquí Ceci, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? A veces uno piensa, si su forma no ha cambiado y sigue siendo la misma, entonces se ve que la clave estará en quienes integran esa iglesia. ¿Sí? Porque si el modelo de Dios no ha cambiado, entonces la clave será en aquellos que la integramos, en aquellos que no es cierto, la importancia de aprender a vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aprender a ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Quizás el problema está en nuestra lucha de poderes, ¿no? Peleamos con mi voluntad, con lo que me da ganas, con lo que puede ser lo moderno de hoy, con lo que no me da las ganas de hacerla, o aún mis caprichos. Peleamos con la voluntad mía y con el Espíritu Santo para que podamos vivir en esa realidad. Y no estoy hablando de ponernos batas largas, aunque se usan las batas largas y son elegantes, aunque podamos decir, pero es cierto, lo que no ha cambiado es su palabra, el poder de su palabra. Pueden haber cambiado las formas, pero no cambió el poder de su palabra. Entonces, lo que yo necesito es reconocer que necesito cambio. Yo necesito un cambio y tú necesitas un cambio. ¿Por qué? Porque necesito aprender a vivir con la guía del Espíritu Santo. Porque si estas cosas yo me cuestiono cada día, yo no sé si tú te lo cuestionas, si en el libro de los Hechos dice todo lo que sucedieron después y el Señor dijo que las cosas no iban a ser peores sino mejores, yo cuestiono, necesito aprender
a vivir, ¿no es cierto?, en comunión con el Espíritu Santo. ¿Tú lo necesitas? ¿O ya lo tienes totalmente terminado esto? Entonces, si yo necesito aprender a vivir en la comunión con el Espíritu Santo, quizás necesite desaprender aquellas antiguas maneras de vivir y de pensar que son las que me han regido todo el tiempo. Porque muchas veces estas maneras de vivir y de pensar van en contra de lo que es la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero vivir conforme al Espíritu, necesito desaprender mi forma de vivir anterior, mi forma de pensar y comenzar a vivir la palabra, vestirme del nuevo hombre como estamos viendo los días viernes, ¿verdad? Y algo que te puedo garantizar es que vivir en el Espíritu de Dios es apasionante. Quizás es cierto, no vas a saltar así de alegría todos los días, habrá días que no, que aquellas situaciones y problemas, pero tú vas a poder decir, el gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor es el que me fortalece para vencer los obstáculos, para avanzar en mi vida, para creer que Él me va a ayudar en esta situación. Pero lo más importante que es que cuando yo tenga comunión con el Espíritu, voy a crecer en fe. Voy a crecer en fe, porque como me va a ayudar a hacer cosas que normalmente no hacía, seguramente que ahora comenzaré a vivir de otra manera. Y esa manera de vivir va a ser creerle a la palabra y eso me va a ayudar a que pueda crecer en fe. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿O no? Es muy complicado. Creo que es sencillo. ¿Sabe que el Evangelio de Marcos es un evangelio muy intenso? Si tú lo lees, tienes que leerlo de a una, porque cuando tú recorres el Evangelio de Marcos, ves con qué acción e intensidad vivía el Señor Jesús. Marcos escribe para los romanos. Los romanos eran gente de acción, gente de guerra, gente pujante. Entonces él no podía escribir un evangelio en el cual se durmieran, sino tenía que mostrar. Entonces el libro de Marcos te impacta ver las obras del Señor. Te impacta ver en la manera que el Señor se manejaba, actuaba y vivía. Vivió 3 años que nos cuenta tan intensamente que dice la palabra que no se escribieron todas las cosas que había hecho porque si no, no se podrían contener en los libros. Y yo digo, qué tremendo. Señor, en 3 años, todo lo que el Señor Jesús hizo y que sucedía en su mano. Y en el capítulo 1 de Marcos, si tú lo lees, allí cuando comienza con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, viene detrás de mí alguien que es más poderoso que yo. Si él dijo eso, yo me quedé pensando que la gente seguramente que lo veía como alguien poderoso, pero le dijo a la gente, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y yo no soy ni siquiera digno de agachado atarle la correa de su zapato. Él va a bautizar, yo bautizo en agua, pero Él va a bautizar en el Espíritu Santo. Y yo creo que ellos no entendieron mucho. No entendieron lo que era bautizar en el Espíritu Santo, pero nosotros sí entendemos lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y luego dice que después que el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Te acuerdas de estos textos bíblicos que también los vimos el domingo pasado? ¿Y por qué fue llevado el Señor al desierto por el Espíritu? Porque allí Él fue tentado y Él allí aprendió a vivir en el Espíritu. Y toda tentación que Él sufrió, dijo, la hago por Nacho. Para que cuando Nacho sea tentado, cuando Nati sea tentada, cuando Juan Carlos sea tentado, cuando Javi sea tentado, él va a decir, Jesús venció. También de este lado, Juan, Karina. Jesús venció. Y salió, dice, del desierto en el poder del Espíritu. Y comenzó su ministerio y en cuanto el Señor comenzó el ministerio, dice que, lógico, las multitudes lo sabían. ¿Por qué? Porque Él hacía milagros de todo tipo, maravillas. ¿No te hubieras unido?
no hubieras corrido a ver lo que hacía el Señor, porque Él asombró a todos los que estaban a su alrededor. Su vida marcó una diferencia. Y a mí esto me impacta de tal manera que su vida haya marcado una diferencia, que la gente lo seguía. Estaban los que iban también para criticarlo, ¿verdad? Estaban todos aquellos, pero su vida marcó la diferencia. Y esto es lo que a mí me tiene dada vuelta en este tiempo. Porque el Señor dijo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A mí este texto me da vuelta, porque dice que aquel que cree en Él, en las obras que Él hace, Él las hará como también y aún mayores, y aún mayores. Ahora, esto puede provocar dos cosas en nosotros. Me echa para atrás y digo, bueno, pero esto pasó en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Es la iglesia primitiva, es en la iglesia primitiva. Y entro en una incredulidad y desesperanza. Y digo la verdad que yo no vi en mi tiempo nada de lo que dice esto. Y tampoco creo que lo veré nunca, ¿no? Esto quizás me echa para atrás y a lo mejor vivo con ese pensamiento. Soy una cristiana que vengo a la iglesia, estoy, en lo que puedo ayudo, cuando me dan las fuerzas, en lo que no, bueno, no, pero yo estoy. Pero sin darme cuenta, me acogí a este pensamiento de que no he visto estas cosas ni las veré nunca. O, sin darme cuenta, cuando estoy viendo un milagro, hasta soy capaz de pensar, enseguida va a pasar. Esto no es así, esto no va a volver. Y sin darme cuenta, estoy en incredulidad y estoy en desesperanza. Entonces puede ser que esto que dijo el Señor Jesús me eche para atrás, o puede ser lo otro, que me aliente, que me desafíe a creer que si el Señor lo dijo, que los que creen en Él van a hacer cosas mayores, me aumente, me ayuda a que busque la mayor comunión con el Espíritu Santo, porque si el Señor lo dijo, el Señor es verdad, ¿sí o no? El Señor es verdad, y si Él lo dijo, tiene que ser para mí. Esto que estoy hablando es para mí, pero es para ti también. Para ti que estás sentado y quizás dices, estoy cansado, pero a lo mejor estamos cansados porque no sabemos vivir en este desafío que nos larga el Señor a través de esta palabra, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que mi fe tiene que crecer para poder tomar todas las maravillas que el Señor dijo que haríamos en su nombre. No es que Él dijo una lista de cosas, sino que aquellos que creen podrán vivir aún cosas mayores de las que yo he vivido. Y la pregunta sería en esta mañana, ¿a qué grupo perteneces? ¿A qué grupo perteneces? ¿A cuál grupo perteneces? ¿Perteneces al grupo que se echa para atrás? Que quizás piensas que no, pero a veces la incredulidad mata ciertas cosas que sucedan. O eres del grupo que aquel que siente que es desafiado y dice, esto alienta mi fe para creer más. Quizás no sabes a qué grupo perteneces o estás en duda, ¿verdad que sí? A veces no sabemos a qué grupo pertenece. Y yo pensé en una pregunta que quizás nos puede ayudar a todos. Y la pregunta es, ¿de quién te rodeas? ¿De quién te rodeas? ¿Quiénes son tus amigos o los que dicen tus amigos? ¿Quiénes son con los que pasas más tiempo? Con aquellos que compartes horas, con aquellos que conversas, que participas en las conversaciones. ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que escuchas? Porque ¿sabes qué? Que de quien nos rodeamos vamos a ser
influenciados, querramos o no querramos, afectará nuestra forma de vivir. Quienes nos rodeen afectará nuestra manera de vivir. Y sin darnos cuenta, pronto vamos a pensar o actuar como ellos. Hay un principio en la naturaleza que es las especies se relacionan entre sí. Por ejemplo, de la misma manera también funciona en lo espiritual. Que este principio es que las aves se relacionan con aves, los patos se relacionan con patos, las palomas se relacionan con palomas, ¿verdad? Y la gente negativa también se relaciona con gente negativa. La gente que es positiva se deleita de estar con gente que va a hablar el mismo idioma que ellos. Y esto es algo que llega a modelar nuestras vidas y a marcar nuestra manera. Y las personas creativas, qué lindo que es, se juntan y comienzan a idear cosas, a planear cosas juntas. Pareciera como que se atraen. Y en el libro de Marcos hay un hecho que el Señor muestra que Él usaba esta verdad y esta forma de ver las cosas. No te voy a decir que lo busques, yo te voy a contar la historia y luego tú puedes leerlas. En Marcos 5, allí en el versículo 21 comienza la historia. El Señor estaba rodeado de multitudes, porque cuando el Señor comenzó su ministerio y a sanar, era tremendo porque Él dice que a veces hay textos bíblicos que había una multitud y sanó a todos. Es impactante. Yo imagino aquel que era el paralítico saltar, el ciego abrazar a la gente porque la veía y tantas cosas. Y el Señor comenzó a hacer milagros. Entonces la gente se agolpaba y estaba allí. Y yo pienso que yo hubiera estado allí, tratando de acercarme al Señor lo más posible, aunque sea para tocarlo, aunque sea para estar con Él. Y dice que estaba allí en la multitud. Y de repente se presenta un hombre desesperado. Este hombre se llamaba Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, es decir, que casi la mayoría o muchos lo conocían. Dice que el hombre se postró en la tierra, le tomó los pies y comenzó a decir: por favor, mi hija se está muriendo, ven y sálvala, entonces vivirá. Él vino con mucho ruego, dice la palabra, que le rogaba mucho. Y el Señor le dijo: vamos para allí. Y el Señor comenzó su caminar. Y en el transcurso dice que la gente lo apretaba de tal manera porque todos querían estar cerca de aquel que da algo. Por eso yo digo, ¿cómo nosotros no queremos hoy estar cerca de Él? Si sigue siendo el mismo, sigue dándonos todo lo que buscamos. Allí estaba en persona, pero Él dejó el Espíritu Santo para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y dice que mientras estaba apretado por la gente, sucede algo. Una mujer con una necesidad, ella estaba en su pensamiento, como cada uno de los que lo rodeaban. En sí no les interesaba que la hija de Jairo estaba muriéndose, era problema de Jairo. Yo tengo mi problema y yo quiero que Dios solucione mi problema. A veces pensamos así, pero dice que en medio de esto, una mujer que merecería una prédica especial, una mujer tenía un problema y ella recibe sanidad. El Señor se detiene en unos momentos para hablar con la mujer. Y no sé cuánto tiempo habrá sido, pero el tiempo suficiente para que llegue uno de la casa de Jairo y le dice: Jairo, tu hija ha muerto. Deja de molestar ya, ¿para qué pedirle al maestro que venga? Y el Señor se da vuelta, lo mira a Jairo y le dice: vamos, cree solamente, no temas, cree solamente. Y comienza a caminar. Y comienza a caminar hacia la casa de Jairo. Y cuando llega a la casa de Jairo, encuentra que hay... Pero antes el Señor le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan: ustedes vienen conmigo. Y va caminando con ellos tres y con Jairo. Y llega a la casa de Jairo y, como era la costumbre de los velorios, gritaba la gente, lloraba, hacía un montón de alboroto. Y el Señor entra y le dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta,
sino duerme. Si quieres buscar en Marcos 5. No busques. Yo después te voy a decir, no, porque si no, ya después otro texto vamos a buscar. ¿Por qué están alborotados y lloran si la niña no está muerta, sino duerme? ¿Y sabe qué dice la gente? Dice que se burlaron de él. Se burlaron de lo que dijeron, lo que dijo el Señor. No dijeron, no, estás equivocado, la hemos tocado y está fría. No dijeron, me parece que solamente un milagro. No, se burlaron del Señor. Y el Señor, ¿sabe lo que hizo? Los echó afuera a todos. Los echó afuera a todos. Y junto con Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña, entraron a la casa. Dice que allí la niña estaba muerta. El Señor tomó su mano y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña vivió. El Señor usó de este principio. ¿Cuál es? Él no permitió que gente con incredulidad, con gente que no creía que Él podía hacer milagros, estuviera en el lugar. Él se llevó a los íntimos, aquellos que tenían fe para creer en el milagro. El Señor buscó gente que le sumara y no que le restara. El Señor usó de esta verdad. Y nosotros tenemos que entender esto, que la gente de fe nos agrega, nos suma, nos ayuda en momentos de mi debilidad. Alguien que es de fe me ayuda a creer. Pero aquel que es negativo me roba lo poco que tengo. Me roba aquello que estaba floreciendo o por florecer me roba. Entonces, este es un principio que en lo espiritual también se ve. Nos influenciamos con la gente que más tiempo pasamos. ¿Sí? Nuestra manera de vivir es influenciada por aquellos que nos rodean, gente que es bendecida por Dios, gente que pareciera que todas las promesas son para sí. Esa gente es digna de que nos peguemos. ¿Por qué? Porque esa gente nos va a ayudar a también recibir las bendiciones de Dios. A veces nos sentimos mal, nos sentimos que a nosotros no nos toca, a nosotros no nos pasa. ¿Con quién nos rodeamos? ¿Quiénes te rodean? ¿Quiénes son los que te influencian? ¿Quiénes son los que llenan tu mente para pensar en aquellas cosas? El Señor dijo que el poder de Dios es el mismo ayer, hoy, a ver, dilo fuerte, el poder del Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros estamos en este siglo, en este tiempo, y el poder del Señor es el mismo. El poder del Señor no ha cambiado y Él no va a manifestarse ante gente incrédula, solamente en aquellos que tienen fe. ¿Te acuerdas cuando Él entró en Nazaret? Él venía sanando, haciendo maravillas, dándole de comer a multitudes, liberando endemoniados, y entra en Nazaret. Y tristemente no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Entonces nos damos cuenta que el Señor jamás hizo milagros como hacer una exposición. Mira que hago los milagros como muchos querían hacerlo. Él nunca hizo milagros para mostrarlos simplemente, sino que Él hacía milagros por la fe de ellos. Entonces la pregunta sería, ¿en qué grupo estoy? ¿En qué grupo estoy? ¿En gente visionaria, en gente de sueños, en gente que en todo obstáculo ve la forma de salir adelante, o en aquellos que ve en todo obstáculo? Hay una diferencia en aquel que cuando encontró el obstáculo diga, vamos a salir, hay una manera, y hay otro que ve la manera y dice, hay un obstáculo. Entonces, de quienes me rodeo influenciarán. Si soy una persona que deseo llenarme de fe, llenarme de sueños, llenarme de visión, tengo que rodearme de gente como esta. ¿Verdad que sí? ¿Sabes por qué? Porque la gente de fe
arriesgada por lo santo, desafiada por el Señor, se atrae. La gente que es desafiada por lo santo, por lo que es de Dios, esta se atrae y pueden lograr aquellas cosas que están. Ahora sí vamos a Marcos 2, todos. Marcos 2. No lo vamos a poner en la pantalla porque quiero que tú lo busques en tu Biblia. Marcos 2. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Dice así, entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿Así dice tu Biblia? La mía también. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron, ¿cómo? Muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba ¿qué? Estaban todos atentos predicando la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos al 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabes qué? La gente estaba allí, él estaba en Capernaum, entró a una casa y ya era conocido y se llenó. Y yo me imagino que a lo mejor no era tan grande la casa, pero no había lugar en ninguna parte, dentro, fuera, en la puerta, en las ventanas, escuchándolo al Señor hablar de la palabra, escuchándole la verdad. Y de repente, Marcos hace una referencia, que todos estaban escuchando, todos estaban atentos. Y sabes que cuando uno está, ¿te ha pasado alguna vez que estás en un lugar que hay tanta gente, súper apretado, y tú necesitas entrar en esa puerta y esa puerta está llena de gente? Es como que nadie va a moverse porque sabe que si se mueve, alguien se le mete adelante o se le encima. Estaba todo tan lleno. Muchos estaban seguramente sufriendo situaciones personales y también querían el momento que el Señor comenzara a sanarlos. La situación era como siempre. La gente escuchaba atenta al Señor, pero la gente también estaba esperando que el Señor haga algo. Pero hubo 4 hombres que llegaron a ese lugar donde estaba Jesús y traían consigo un paralítico cargando los 4. Se juntaron 4 iguales, 4 que tenían un mismo deseo, una misma pasión, una misma fe, un mismo riesgo, desafiados por una sola misma cosa. La situación era muy difícil. Podemos decir que estaba negra, porque para venir con una camilla con un paralítico, y un paralítico en una camilla pesa, no tenía rueditas, te lo aseguro, no tenía rueditas, era que la llevaban entre los 4, y has visto cuando un peso es un peso muerto, este paralítico estaba con ese peso y la situación era más que negra. Ellos sabían que nadie iba a darle lugar a uno, menos para que entren 4 con la camilla. Y allí, ¿no es cierto?, en medio de esta situación, sin importar el esfuerzo físico, sin importarle el riesgo,
estaban arriesgados a ser reprendidos por lo que ellos estaban haciendo por abrir el techo, sin medir otro riesgo que el deseo de que su amigo pudiera ser tocado por el Señor y ser sanado. Era lo único que a ellos le movía. Y que dice que cuando sucede lo del techo, el Señor no dijo, qué tremendo cómo abrieron el techo. No dijo, ¿por qué no entraron por la puerta? Dice que la palabra, ¿qué es lo que dijo? Cuando el Señor vio la fe de ellos. Cuando vio la fe de ellos. Es decir, que el Señor vio en ellos la fe para obrar milagros. El Señor ve en nuestras vidas que le creemos. Y no estoy hablando de que tengo mucha fe o poca fe. Mi fe es pequeña, que la fe de otro es más grande. No, es creerle. Creerle aunque sea como un grano de mostaza. Creerle que las cosas que Él ha hecho, nosotros las podemos hacer y aún mayores. Creerle que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creerle. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Y Él fue impactado por ellos. Y aunque parezca duro, al Señor no le impacta nuestras largas oraciones, qué buenas palabras que usa. No le impacta la elocuencia de nuestra oración. No le impacta nuestras lágrimas. ¿Sabe que no le impacta ese tipo de cosas? Al Señor lo que le impacta es cuando nosotros creemos en Él. Cuando nosotros creemos en Él, aún con cómo estamos, es allí cuando el Señor tiene la posibilidad de obrar milagro. Hubo muchos que dijeron, nunca hemos visto tal cosa, pero antes hubo 4 que soñaron con ese milagro. ¿Sabe que cuando hay desafíos y locuras, seguramente que nadie va a hacerlas nunca a las locuras que tú harás en Dios? Nadie, ningún otro, porque tú eres el que recibe ese desafío, ese riesgo de parte de Dios y eres tú el que lo hace. Y quizás te podrían criticar y quizás te podrían decir, pero cuando nosotros comenzamos a caminar en los desafíos y en los riesgos de Dios, nuestra fe crece. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo y cuando comenzamos a escuchar su voz, a saber que es la voz de Dios, a saber que estamos caminando en su dirección, es indudable que comenzamos a vivir de otra manera. Y nuestra fe crece y habrá quienes te digan que eres un loco o que te pasará el amor. Pero cuando comienzas a dejar que el Señor sea el que te guíe y tú obedecerle, tu vida va a ser cambiada. Yo pienso, ¿qué es lo que fue lo que unió a estos 4 hombres? ¿Qué les unió? Su deseo de ver a su amigo sano. Los desafió, los alentó al punto de que nada ni nadie podía impedir que ellos hicieran tal cosa. Y yo pienso, ¿no? ¿Qué hubiera sido? Porque estos hombres estaban unidos en fe, en propósito, en desafíos, en riesgos. Los 4 unidos por lo mismo. Tremendo. ¿Qué hubiera pasado si entre esos 4, uno hubiera sido un quejoso? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, no es cierto, cuando es más liviano cargar un paralítico que un quejoso? ¿Sabes que sí? Aquel que en el grupo están los 4 y de repente ven la situación y dice, vamos a avanzar, porque esto da la idea a uno, aquel otro da otra idea, el otro da otra idea. Pero cuando el quejoso habló, tiró todo abajo. En cambio, cuando los 4 se suman, cuando los 4 pueden potenciar la fe, pueden potenciar el desafío, pueden potenciar. Y es mucho más liviano cargar al paralítico con un peso muerto que un quejoso que todo va a sentir que es un obstáculo. Es mucho más liviano cargar con un paralítico que uno que se enoja de todo. No hagas eso, no mires eso, no actúes de esa manera, no levantes los ojos, no levantes la vista porque se va a enojar. Te digo que lo conozco, te digo que la conozco, se va a enojar. Entonces, a veces es más fácil cargar con el paralítico, con aquel
que se enoja de todo. Y aún es más fácil con el que encuentra un fallo en todo. No, yo dije que esto no. Yo había dicho de otra manera. ¿Han visto? Esto no va. Lo suma lo que está diciendo. Resta. Pero hay quienes encuentran un fallo en todo. Hay quienes ponen duda, incredulidad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay algo así, frena la obra de Dios. ¿Qué les dio fuerza a ellos? Estaban unidos en fe, estaban unidos en un mismo propósito. Eso es lo que le dio fuerza para levantarlo, no sé cómo lo hicieron, no habla de que otro puede haber ayudado. ¿Sabe que la fe de ellos, dice el Señor Jesús, y no nombra a nadie en especial, no conocemos sus nombres? Y hay mucha gente que está discapacitada físicamente, pero hay otros que tienen una discapacidad en su alma y que están paralizados. Yo creo que como iglesia nosotros tenemos que ser esos cuatro hombres que llevaron al paralítico. Como iglesia nosotros tenemos que llevar a aquellos que no tienen sueños, que no tienen visión, aquellos que están en desesperanza, aquellos que están muertos en vida. Creo que la actitud de estos cuatro hombres es la actitud que tiene que tener la iglesia, en donde tenemos que, aún en riesgos, en desafíos, tenemos que avanzar para poder traer a aquellos que están paralizadas su alma y poder. Pero con esto no es solamente, y es muy importante, fundamental, orar. Sí, tienes que orar, pero ellos fueron a buscar al paralítico, levantaron al paralítico y él a lo mejor estaba muy pesado ese día, pero sin embargo nada detuvo, la gente no detuvo. ¿Sabes qué? Esto determina a la gente que cambia la situación. Aquellos que se ponen unidos en un mismo propósito, en una misma fe. Aquellos que no restan sino suman. Aquellos que la fe les hace hacer cosas que otro nunca iba a hacer. ¿Sabe qué? Hay cosas que uno ha hecho que nunca otro la va a hacer, no porque uno sea mejor que otro, sino porque aceptamos los riesgos, aceptamos la palabra del Espíritu Santo, aceptamos no quedarnos en la condición en que estamos, sino ir mucho más allá de lo que está, ¿verdad? ¿Sabe que hay algo que es importante? Porque a Jesús lo que le impactó de ellos fue su fe, le impactó su fe. Pareciera como que el Señor tiene la capacidad de ver nuestro corazón. A veces pareciera que simplemente tenemos una sonrisa o a lo mejor no lo decimos, pero no es de esa forma. ¿Y qué fue? Fíjate que no eran los discípulos, era gente común con un propósito, gente en la cual podíamos estar cada uno de nosotros, ni siquiera su nombre, pero gente que estaba movida por amor y compasión. Gente que estaba motivada para que allí su amigo recibiera. No estaba motivada para que recibir fama. Y esto es muy importante, porque a veces decimos, tengo un sueño del corazón. Pero si ese sueño del corazón no es, y a veces el sueño, tengo el sueño del corazón y parece que hablas con alguien que se comería el mundo. ¿Sí? ¿Has visto a alguien así? Que se comería el mundo. Pero no son sueños espirituales. No son sueños espirituales, sino son sueños de grandezas personales. Entonces, seguramente que chocarán o que arruinarán a alguien. Porque los únicos sueños y riesgos y desafíos son los que nos pone el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Y cómo puedo saberlo? Es porque eso trae bendición, me hace crecer, me desafía a verlo más al Señor. Mi comunión con el Espíritu Santo es cada vez mayor. Me doy cuenta que lo que quiero es amar, bendecir, cuidar y no que mi nombre sea conocido. Tener fama o tener algo. Tenemos que saber que los sueños
del Espíritu, los riesgos del Espíritu, van acompañados de aquellas cosas que nos levantan y nos edifican día a día. Amén. ¿A qué grupo perteneces? ¿A qué grupo pertenezco? Porque de acuerdo también al grupo en el cual pertenezca, va a ser el resultado de mi andar. Los años pasan. Y aunque tengas hoy 15, los años pasan tan rápido. Y si tú dices, voy a esperar el tiempo para que alguien diferente me influencie, entonces a lo mejor es demasiado tarde. A lo mejor ya has estado demasiado influenciado por la depresión, por el desánimo, por lo negativo, por aquello que no se puede. Y ya ahora es como que todo lo demás rebota en la vida. Nosotros tenemos que estar convencidos de algo. El Señor conoce nuestro corazón. Yo te invito a que te pongas de pie, que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y no cuestiones. No tengo fe. Porque el Señor dice que aunque nuestra fe sea como un grano de mostaza, en Él va a crecer. Yo lo que quiero que en este día tú pienses con quién te rodeas. ¿Quiénes son los que influencian tu vida? ¿Te dejas influenciar por lo bueno o te dejas influenciar por lo malo? Tremendo es pensar que el Señor echó afuera a todos los que no creían que Él podía hacer el milagro. Los echó fuera. ¿Y se quedó con quién? Con aquellos que estaban aprendiendo en fe a vivir una vida diferente. Yo quiero ser de esos. Yo quiero estar en el grupo de Pedro, Juan y Jacobo. Yo quiero decirle, Señor, hay veces que dudo, pero yo te pido que pueda unirme a alguien que con su fe me ayude a disipar la duda. Yo sé que tú eres quien me ayuda a vencer, pero a veces necesitamos de gente en la cual nos inspira para decir, es verdad lo que dice el Señor, que cosas aún mayores van a suceder si creemos en Él. ¿Quién está en este tiempo influenciándote? ¿Quién está en este tiempo hablando a tu alma, poniendo aquellas cosas que van a ser las que van a determinar tu manera de vivir? Yo creo que el Señor quiere decirte en esta mañana, yo estoy dispuesto a que tú escuches mi voz y puedas correr riesgos de fe. Que tú seas uno de esos 4 hombres que desafiaron aún las fuerzas. No vamos a tener fuerza para levantarlo a este hombre. Sí vamos a tener, ni siquiera lo cuestionaron. Que seamos uno de esos 4 hombres que dijeron, tendremos que arreglar el techo después que lo rompamos. No importa, vamos a arreglarlo. Porque solamente nos quedamos con eso. Pero aún, luego seguro que ellos arreglaron la casa en la cual había estado el Señor. ¿Dónde estás tú parado? ¿Dónde estás parada en esta mañana? Hay riesgos que nos bendicen. Hay riesgos que nos bendicen. Hay riesgos que te van a bendecir siempre. ¿Qué voces escuchas? ¿Cuáles son las voces que escuchas a la hora de actuar? Con los que has estado últimamente. Pero en esta mañana quiero que le digas al Señor, quiero escuchar la voz del Espíritu Santo. Quiero correr los riesgos que me pide el Espíritu Santo. Quiero salir de mi vida monótona,
para vivir una vida apasionante en ti, Señor. Esta es una invitación a que puedas vivir los desafíos del Señor. No importa la edad que tengas, quizás te han pasado muchos años y dije, perdí mucho tiempo. Este es el día en el cual tú puedes comenzar a vivir una vida desafiada por el Espíritu. Y yo te invito a que vengas a decirle, Espíritu Santo, quiero comunión contigo, quiero que me hables, quiero que me desafíes, quiero que me alientes, quiero ser parte de ese grupo que estaba al lado del Señor cuando resucitaron a la niña. Yo quiero ser de los que se quedaron afuera, de los que echaste. Quiero ser de aquellos, Señor, que cada día de mi vida pueda vivirla intensamente contigo. Cada día de mi vida, vivirla intensamente. El Señor te está hablando a ti. El Señor está hablándote a ti en esta mañana.